Bienvenidos a este viaje filosófico a través del concepto de la angustia, una de las obras más influyentes del pensador danés Søren Kierkegaard. En este libro, publicado en 1844, Kierkegaard profundiza en la angustia como un fenómeno central en la experiencia humana, vinculado a la libertad, la responsabilidad y la condición existencial. A lo largo de estas páginas, el autor nos lleva a explorar cómo la angustia no es un simple miedo, sino una emoción fundamental que surge cuando el ser humano se enfrenta a sus posibilidades infinitas y a la conciencia de su propia libertad. Con una combinación de análisis psicológico, teología y filosofía, Kierkegaard sienta las bases de lo que más tarde influirá en la filosofía existencialista de autores como Heidegger y Sartre. En esta narración, dividida en 20 capítulos, recorreremos las ideas esenciales del libro con un tono claro y accesible, para que puedas adentrarte en el pensamiento de Kierkegaard sin perderte en su complejidad. Acompáñanos en esta exploración de la angustia, el pecado, la libertad y la condición humana, en una obra que sigue resonando en el pensamiento filosófico moderno. Capítulo 1. Introducción a la angustia. La angustia es un concepto que atraviesa toda la existencia humana. No es simplemente un sentimiento pasajero ni una emoción que pueda compararse con el miedo o la tristeza. Es algo más profundo, más esencial. Søren Kierkegaard, en su obra El concepto de la angustia, nos introduce en un análisis detallado de este fenómeno, mostrándonos cómo está ligado intrínsecamente a nuestra condición de seres libres. Para él, la angustia no es un defecto del ser humano ni un obstáculo a superar, sino una manifestación natural de nuestra propia libertad y responsabilidad. Para empezar a comprender la angustia, es fundamental diferenciarla de otras emociones. Mientras que el miedo surge ante una amenaza concreta y definida, la angustia es mucho más abstracta y difícil de precisar. No es el temor a algo externo, sino una inquietud interna que nace del hecho de que podemos elegir. Es el vértigo existencial que sentimos al darnos cuenta de que tenemos infinitas posibilidades y que, al mismo tiempo, no hay ninguna fuerza externa que nos dicte cuál es el camino correcto. Kierkegaard ilustra esto con una imagen poderosa, la de un hombre parado al borde de un abismo. Si estuviera atado o impedido de moverse, no habría angustia, solo seguridad. Pero cuando se da cuenta de que es libre de arrojarse si así lo desea, experimenta esa sensación única e inconfundible, la angustia. No es el miedo a caer lo que lo atormenta, sino el reconocimiento de su propia libertad, de su capacidad de tomar una decisión que podría ser irreversible. La angustia, entonces, no es causada por un peligro externo, sino por la consciencia de la propia autonomía. La angustia y la libertad. La angustia, según Kierkegaard, es inseparable de la libertad. A medida que el ser humano se desarrolla y se aleja de un estado puramente instintivo, comienza a tomar conciencia de que sus actos no están completamente determinados por fuerzas externas. Esta toma de conciencia lo enfrenta a una paradoja. Por un lado, el poder de elegir es lo que lo define como ser humano. Por otro, la posibilidad de equivocarse o de elegir un camino que lo lleve a la desesperación genera una carga difícil de soportar. Desde esta perspectiva, la angustia no es solo una característica psicológica, sino un elemento esencial de la condición humana. Quien nunca ha sentido angustia, probablemente no ha llegado a una comprensión profunda de su propia existencia. De hecho, muchas de las estructuras sociales y culturales han sido creadas precisamente para evitar que las personas experimenten esta sensación en su máxima intensidad. Las normas, las tradiciones y los sistemas de valores predefinidos sirven para mitigar la angustia, proporcionando un marco dentro del cual las decisiones parecen más sencillas. Pero Kierkegaard nos advierte: evitar la angustia a toda costa es negarse a vivir auténticamente. Quienes buscan refugio en estructuras rígidas, en reglas inquebrantables o en ideologías absolutas lo hacen, en parte, para evitar la carga de su propia libertad. Sin embargo, esta evasión solo conduce a una existencia superficial, donde las elecciones son dictadas por otros y no por la propia voluntad. La angustia y el pecado original. Uno de los aspectos más interesantes de la obra de Kierkegaard es su análisis de la angustia desde una perspectiva teológica. En su interpretación del relato bíblico del pecado original, la angustia juega un papel central. Adán, el primer hombre, se encuentra en un estado de inocencia antes de comer del fruto prohibido. No sabe lo que es el bien y el mal. Sin embargo, al estar dotado de libertad, tiene la posibilidad de desobedecer. Antes de que la desobediencia ocurra, Adán experimenta angustia, porque intuye su capacidad de elegir el mal. Este momento es crucial porque demuestra que la angustia precede al pecado.
No es la culpa lo que primero aparece, sino la inquietud de saber que se es libre para tomar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. En este sentido, la angustia no es un castigo ni una consecuencia del pecado, sino una condición inherente a la libertad misma. Para Kierkegaard, este relato es una metáfora de la experiencia humana en general. Todos los individuos, en algún momento de sus vidas, se enfrentan a la angustia de la posibilidad. Todos, como Adán, sienten el peso de saber que sus elecciones los definen, que no hay una estructura preestablecida que los salve de la responsabilidad de decidir. La angustia como camino hacia la autenticidad. Lejos de considerar la angustia como un problema a eliminar, Kierkegaard la ve como una oportunidad para el crecimiento personal. Solo quien enfrenta su angustia con valentía puede llegar a una existencia auténtica, basada en elecciones genuinas y no en la simple repetición de normas impuestas por la sociedad. Este camino no es fácil. Requiere aceptar que la vida no ofrece certezas absolutas, que cada decisión conlleva riesgos y que no siempre habrá respuestas claras. Sin embargo, es el único camino hacia la verdadera libertad. La angustia, en lugar de ser vista como una maldición, debe ser entendida como un recordatorio de nuestra capacidad de elegir y de definir nuestro propio destino. En este primer capítulo, Kierkegaard nos introduce en una exploración profunda de la angustia, mostrándonos que no es una emoción negativa, sino una parte esencial de la experiencia humana. Nos invita a no temerle, sino a comprenderla, a reconocerla como un signo de nuestra libertad y a usarla como una guía para vivir con autenticidad. A lo largo de los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo la angustia influye en nuestras decisiones, en nuestra relación con la moralidad y en la búsqueda de un sentido más profundo en la vida. Kierkegaard nos desafía a dejar de huir de la angustia y a enfrentarla con valentía, porque sólo así podremos realmente conocer quiénes somos. Capítulo 2. La angustia y la inocencia perdida. En este segundo capítulo, Kierkegaard continúa su análisis de la angustia, llevándonos a una exploración más profunda sobre la relación entre la libertad y la inocencia. Ya en el primer capítulo, hemos visto cómo la angustia surge como una manifestación inevitable de la libertad, pero ahora el autor nos introduce en otro aspecto fundamental, la transición de la inocencia al conocimiento, y cómo esta transición marca una ruptura irreversible en la existencia humana. La inocencia como un estado de no conocimiento. Para Kierkegaard, la inocencia no es simplemente la ausencia de pecado o maldad, sino un estado de no conocimiento, una etapa de la existencia en la que aún no se ha experimentado la carga de la elección. Un niño pequeño, por ejemplo, vive en un estado de relativa inocencia porque no es plenamente consciente de su capacidad de decidir entre el bien y el mal. Aunque puede actuar de manera instintiva o impulsiva, su comportamiento no está guiado por una elección moral deliberada. Sin embargo, este estado de inocencia no puede durar para siempre. Con el tiempo, el ser humano adquiere conciencia de su propia libertad, y es en este momento cuando la angustia aparece. No se trata de un miedo específico, sino de una inquietud que surge al darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, de que cada elección puede llevarlo por un camino u otro, sin una guía externa absoluta que le indique qué hacer. La angustia como el vértigo de la libertad. Kierkegaard emplea la metáfora del vértigo para describir la angustia que surge cuando se toma conciencia de la libertad. Imaginemos a una persona de pie en el borde de un acantilado. Si solo estuviera preocupada por un peligro externo, experimentaría miedo, pero cuando se da cuenta de que puede lanzarse al vacío en cualquier momento, siente angustia. Este vértigo existencial es el resultado de comprender que la propia vida está en sus manos y que no hay una fuerza externa que determine sus acciones. Este momento es crucial en el desarrollo del ser humano, porque marca el punto en el que la inocencia se pierde. Antes, en la infancia o en un estado de ignorancia, las decisiones parecían ser guiadas por otros, por la tradición o por impulsos inconscientes. Ahora, con la consciencia de la libertad, cada acción se vuelve una afirmación de la propia existencia, con todo el peso y la responsabilidad que ello implica. El pecado original como metáfora existencial. Para ilustrar esta transición de la inocencia a la angustia, Kierkegaard recurre nuevamente al relato bíblico del pecado original. En su interpretación, Adán representa al ser humano en su estado de inocencia, antes de conocer el bien y el mal. Sin embargo, en el momento en que se le presenta la posibilidad de desobedecer a Dios, experimenta angustia. No es que Adán estuviera inclinado al mal desde el principio, sino que la mera posibilidad de elegir entre obedecer o desobedecer ya lo coloca en un estado de inquietud. El acto de comer del fruto prohibido no es,
por tanto, un evento casual, sino la manifestación inevitable de la libertad humana. En otras palabras, el pecado original no es tanto una falta moral como una consecuencia natural de la capacidad de elegir. Al tomar conciencia de su libertad, Adán deja atrás la inocencia para siempre y entra en un estado de existencia en el que la angustia se convierte en una compañera inseparable. La angustia y la responsabilidad. Una vez que la inocencia se pierde, la angustia no desaparece. Al contrario, se intensifica. Con cada nueva decisión, el individuo se enfrenta a la posibilidad del error, del fracaso, de la culpa. Es aquí donde la angustia se convierte en un factor determinante de la existencia humana. Para Kierkegaard, esta angustia no debe ser evitada ni reprimida, sino comprendida y aceptada. Aquellos que intentan huir de la angustia suelen refugiarse en estructuras rígidas, en reglas externas que les eviten la carga de elegir. Sin embargo, esta huida solo conduce a una existencia inauténtica, en la que las decisiones no son verdaderamente propias, sino impuestas por fuerzas ajenas. Por otro lado, quienes aceptan la angustia como parte inevitable de la existencia encuentran en ella una fuente de autoconocimiento y crecimiento. La angustia, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en un camino hacia una vida más auténtica, en la que cada elección es asumida con plena conciencia de su significado. La angustia como condición humana. En este capítulo, Kierkegaard nos ha mostrado cómo la angustia está ligada a la pérdida de la inocencia y al reconocimiento de nuestra propia libertad. No es un sentimiento que deba evitarse, sino una experiencia fundamental que define lo que significa ser humano. La angustia es el precio que pagamos por nuestra autonomía, pero también es la señal de que somos verdaderamente libres. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo esta angustia influye en nuestra relación con la moralidad, la fe y la búsqueda de sentido en la vida. Kierkegaard nos invita a no temer la angustia, sino a abrazarla, porque en ella se encuentra el camino hacia una existencia plena y auténtica. Capítulo 3. La angustia como descubrimiento de la libertad. La angustia, según Kierkegaard, es una experiencia profundamente ligada a la libertad. En este capítulo, exploramos cómo la angustia no es simplemente una emoción pasajera, sino el descubrimiento de nuestra capacidad de elegir, de decidir nuestro propio destino. La diferencia entre miedo y angustia. Para comprender mejor la angustia, Kierkegaard la distingue del miedo. El miedo tiene un objeto claro. Tememos a algo concreto, como un peligro físico o una amenaza externa. En cambio, la angustia es más sutil y difusa. No tiene un objeto específico, sino que surge ante la inmensidad de nuestras propias posibilidades. Imagina a alguien parado al borde de un precipicio. Puede sentir miedo porque hay un riesgo real de caer. Pero también puede sentir angustia, porque en el fondo sabe que tiene la posibilidad de lanzarse al vacío. La angustia, entonces, no proviene de algo externo, sino del reconocimiento de nuestra propia libertad. La angustia y la posibilidad del pecado. Kierkegaard relaciona esta experiencia con el relato bíblico de Adán en el jardín del Edén. Antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán no tenía conciencia del pecado, pero tampoco estaba determinado a obedecer. En él existía la posibilidad de la transgresión. Esa incertidumbre, esa tensión entre el bien y el mal, es precisamente lo que genera angustia. El ser humano, como Adán, vive constantemente en un estado de posibilidad. En cada momento, tenemos la capacidad de elegir entre distintos caminos, y esta libertad, aunque nos define, también nos pesa. La angustia es el eco de esa responsabilidad, la sensación de que nuestras decisiones tienen un peso real y que no podemos escapar de sus consecuencias. La angustia y la autenticidad. Lejos de ser un problema que debemos eliminar, Kierkegaard ve la angustia como una oportunidad. Nos obliga a enfrentar nuestra existencia con seriedad, a tomar decisiones que realmente nos pertenezcan. Aquellos que intentan huir de la angustia a través de distracciones o conformismo terminan viviendo de manera inauténtica, siguiendo caminos que otros han trazado para ellos. Solo quien acepta su angustia y la comprende puede vivir con autenticidad. En lugar de temer nuestra libertad, podemos abrazarla, reconociendo que cada elección es una oportunidad para definirnos a nosotros mismos. Este capítulo nos deja con una pregunta crucial: ¿cómo respondemos ante nuestra propia libertad? ¿Nos paraliza la angustia o la usamos como un motor para vivir con mayor conciencia y responsabilidad? Si este contenido te ha parecido valioso, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, comparte y sigue explorando conmigo el pensamiento de los grandes filósofos.
Sigamos profundizando juntos en las preguntas esenciales de la existencia. Capítulo 4. La angustia y la relación con el tiempo. La angustia, en su relación con el tiempo, se manifiesta como una constante en la existencia humana. No es solo una respuesta emocional pasajera, sino un estado fundamental que define nuestra manera de estar en el mundo. Kierkegaard nos invita a ver la angustia como un fenómeno que surge del encuentro entre nuestra libertad y nuestra relación con el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Cada uno de estos aspectos temporales influye en la manera en que experimentamos la angustia y en cómo nos enfrentamos a nuestra propia existencia. El pasado es, en muchos sentidos, una carga que llevamos con nosotros. No podemos cambiar lo que ya ha sucedido, y sin embargo, el pasado tiene un impacto directo en nuestra identidad. Somos, en gran medida, el resultado de nuestras decisiones previas, de las circunstancias que hemos vivido y de los caminos que hemos tomado o dejado de tomar. La angustia del pasado surge cuando nos enfrentamos a su inmutabilidad, cuando nos preguntamos si podríamos haber actuado de otra manera, si hemos cometido errores irreversibles, si hemos dejado escapar oportunidades que jamás volverán. A menudo intentamos mitigar esta angustia recurriendo a justificaciones o creando narrativas que nos permitan reconciliarnos con lo que fue. Sin embargo, Kierkegaard nos advierte que esta reconciliación nunca es completa. Siempre queda una inquietud latente, una sensación de que podríamos haber sido diferentes, de que podríamos haber vivido de otra manera. El presente, por otro lado, es el momento de la elección, el instante en el que la angustia se vuelve más intensa. Cada momento de nuestra vida nos enfrenta a decisiones, y cada decisión implica una renuncia. La angustia surge porque, al escoger un camino, cerramos la puerta a otras posibilidades. En cada acto de elección hay una pequeña muerte, la muerte de los caminos no tomados, de las versiones de nosotros mismos que nunca llegarán a existir. Kierkegaard describe esta experiencia como la pesadez de la libertad, pues la conciencia de nuestra capacidad de decidir nos llena de un vértigo existencial. Cuanto más conscientes somos de nuestra libertad, más sentimos el peso de la responsabilidad que conlleva. Esta angustia puede llevarnos a la parálisis, al miedo de actuar por temor a equivocarnos. Pero también puede ser vista como una fuerza que nos impulsa a vivir con mayor autenticidad, a asumir nuestras decisiones con valentía y a comprender que cada elección, por más pequeña que parezca, es significativa. El futuro, finalmente, se nos presenta como un territorio incierto. No importa cuánto intentemos planificar o anticipar, siempre hay una dimensión de lo desconocido que nos genera angustia. Nos preguntamos si nuestras decisiones actuales nos llevarán a la felicidad o al sufrimiento, si estamos tomando el camino correcto o si nos dirigimos hacia el fracaso. Esta incertidumbre nos confronta con nuestra incapacidad de controlar completamente el destino, y es precisamente esta falta de control lo que genera una de las formas más profundas de angustia. Para Kierkegaard, esta sensación no debe ser vista como algo negativo en sí mismo. En lugar de temer la incertidumbre, podemos aprender a verla como un espacio de posibilidades, como el recordatorio de que el futuro no está predeterminado y que aún tenemos la capacidad de moldearlo con nuestras elecciones y nuestra actitud. La enseñanza central de este capítulo radica en que la angustia no es un enemigo a vencer, sino un aspecto fundamental de la existencia humana. En lugar de tratar de eliminarla, debemos aprender a vivir con ella, a comprender que es una señal de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. La angustia nos recuerda que no estamos atrapados en un destino fijo, que cada momento es una oportunidad para reinventarnos, para decidir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir. Aceptar la angustia es aceptar la vida en su totalidad, con todas sus incertidumbres y contradicciones, con el peso de las decisiones pasadas, la intensidad del presente y la incertidumbre del futuro. Capítulo 5. La angustia y la posibilidad de la fe. La angustia es un fenómeno que, en su esencia más profunda, trasciende la mera emoción pasajera o el miedo irracional. Para Kierkegaard, la angustia no es un estado del que debamos escapar, sino una condición fundamental de la existencia humana, un puente entre la desesperación y la posibilidad de la fe. No es un error en nuestra naturaleza, ni un desvío de la razón, sino una señal de que el ser humano está destinado a algo más grande que la mera inmediatez de la vida cotidiana. Desde el comienzo, el ser humano es arrojado al mundo con una libertad que no pidió y que, en muchos casos, teme. La angustia es la manifestación de esa libertad radical, de esa capacidad de elección que nos enfrenta a la inmensidad de nuestras posibilidades. Pero, al mismo tiempo, esa misma libertad genera una inquietud,
un vértigo existencial. Nos damos cuenta de que no hay un camino predefinido, de que cada decisión que tomamos moldea nuestro destino y nos acerca o nos aleja de nuestra propia esencia. En este sentido, Kierkegaard nos dice que la angustia es el precio de la posibilidad. Quien no la siente, quien nunca ha experimentado esa sensación de incertidumbre ante la vida, es porque no ha despertado del todo, porque sigue aferrado a ilusiones de seguridad y certezas impuestas desde fuera. La angustia es la señal de que estamos frente a la puerta de la auténtica existencia, de que hemos dejado atrás la tranquilidad artificial que proporciona la rutina y el conformismo. Pero aquí surge la pregunta fundamental: ¿cómo responder a la angustia? Hay quienes huyen de ella mediante distracciones, entregándose a la superficialidad, al placer inmediato, al ruido constante de la sociedad que evita el silencio en el que la angustia se hace presente. Otros buscan refugio en sistemas de pensamiento que les ofrezcan una falsa seguridad, negando la incertidumbre inherente a la vida. Sin embargo, Kierkegaard nos advierte que esas estrategias solo prolongan el problema. La angustia no desaparece, solo se disfraza, esperando el momento oportuno para reaparecer con más fuerza. La única forma auténtica de enfrentar la angustia es aceptarla y trascenderla. Y aquí es donde Kierkegaard introduce la idea del salto de fe. La razón, por sí sola, es incapaz de darnos una respuesta definitiva sobre el sentido de nuestra existencia. No hay argumentos filosóficos o pruebas lógicas que puedan eliminar por completo la incertidumbre. La única manera de superar la angustia es dar un paso más allá de la razón, aceptar que no tenemos control absoluto sobre nuestra existencia y entregarnos a algo superior. Este salto no es irracionalidad ni ceguera. No se trata de un acto de fe ciega, sino de una elección consciente que reconoce los límites de la razón y abre la puerta a una dimensión más profunda de la existencia. Kierkegaard lo explica a través de la figura de Abraham, quien, al recibir la orden de sacrificar a su hijo Isaac, experimenta la angustia más extrema. Sin embargo, no huye de ella ni la evade con justificaciones lógicas. En su fe, encuentra la fuerza para actuar, confiando en que su angustia es parte de un propósito mayor. Así, la angustia deja de ser una carga insoportable y se convierte en una oportunidad. Es el umbral entre una vida superficial y una vida auténtica. Nos obliga a cuestionar todo lo que damos por sentado y nos empuja a buscar respuestas que no podemos encontrar en el mundo material o en el pensamiento racionalista. Este capítulo nos muestra que la angustia no es nuestro enemigo, sino nuestra guía. Es la prueba de que estamos en el camino correcto, de que estamos despertando a la verdadera condición humana. La fe, en este sentido, no es una simple creencia en dogmas establecidos, sino un acto radical de confianza en lo desconocido, en lo que no podemos ver ni demostrar, pero que sentimos como una necesidad profunda en nuestro interior. Aceptar la angustia, atravesarla y permitir que nos transforme es el mayor desafío de la existencia. Pero es también la única manera de vivir plenamente. Porque solo quien ha enfrentado la angustia con valentía puede encontrar, al otro lado, la paz que proviene no de la certeza absoluta, sino de la aceptación de lo incognoscible. Capítulo 6. La angustia y la libertad del individuo. La angustia, en su forma más pura, es inseparable de la libertad. No es simplemente un miedo a lo desconocido ni una reacción ante el peligro inmediato, sino la confrontación directa con el hecho de que el ser humano es radicalmente libre. Para Kierkegaard, la angustia surge precisamente porque tenemos la capacidad de elegir, porque cada decisión abre un abanico de posibilidades y, al mismo tiempo, cierra otras. Desde la infancia, el individuo empieza a experimentar la angustia sin comprenderla del todo. Un niño pequeño, al mirar al vacío desde una altura, siente una mezcla de miedo y atracción. No es solo el temor a caer, sino también la posibilidad de saltar lo que lo inquieta. Esa sensación es la esencia misma de la angustia, no el temor ante una amenaza externa, sino la inquietud que produce la posibilidad de un acto libre. El ser humano no está determinado completamente por instintos o necesidades, como los animales. Posee una capacidad de autodeterminación que lo hace responsable de sus actos y, por ende, de su destino. Pero esa misma libertad es una carga, pues implica que no hay un camino predeterminado que seguir, que no existen garantías absolutas ni seguridades impuestas desde fuera. La angustia se convierte entonces en un espejo en el que el individuo se enfrenta a sí mismo. Nos muestra que somos seres inacabados, que no hay una esencia fija que nos dicte cómo debemos vivir. Pero en lugar de verlo como una condena, Kierkegaard nos invita a considerar esto como una oportunidad,
La angustia nos recuerda que tenemos la capacidad de forjarnos a nosotros mismos, de convertirnos en lo que elegimos ser. Sin embargo, muchas personas buscan evitar esta confrontación. Prefieren refugiarse en estructuras externas que les dicten qué hacer, qué pensar y cómo vivir. Se adhieren a normas sociales, a ideologías, a sistemas de creencias que les proporcionan una falsa sensación de seguridad. Pero en el fondo, la angustia sigue latente, porque ninguna estructura externa puede eliminar completamente la incertidumbre de la existencia. Para Kierkegaard, el verdadero desafío del individuo es aceptar la angustia como parte de su libertad. No se trata de suprimirla ni de negarla, sino de comprender que es el precio de una existencia auténtica. La angustia no es un error que debe corregirse, sino una condición necesaria para vivir con plenitud. Aceptar la angustia significa asumir la responsabilidad de nuestras elecciones sin buscar justificaciones externas. Significa reconocer que no hay una única respuesta correcta para cada situación, sino que cada persona debe encontrar su propio camino. La angustia es el recordatorio constante de que somos libres y de que, con cada decisión, estamos definiendo quiénes somos. En última instancia, Kierkegaard nos dice que la angustia no solo es un desafío, sino también una oportunidad. Es el umbral que separa la vida superficial de la vida auténtica. Quien la evade, vive atrapado en una existencia inauténtica, conformándose con lo que otros han decidido por él. Pero quien la abraza, quien la enfrenta con valentía, se convierte en el verdadero arquitecto de su destino. Capítulo 7. La angustia y la relación con el pecado. La angustia no es solo una sensación de incertidumbre frente a la libertad, sino que también tiene una conexión profunda con la noción del pecado. Para Kierkegaard, el pecado no es simplemente una transgresión moral o una falta cometida contra una norma social o religiosa, sino un estado existencial en el que el individuo se encuentra apartado de su verdadera esencia. La angustia, en este sentido, es la condición previa del pecado, la inquietud que precede al acto de caer en él. Desde la infancia, el ser humano experimenta la angustia de manera inconsciente. Como en el relato bíblico de Adán y Eva, hay un momento en el que la inocencia se enfrenta a la posibilidad de la transgresión. Antes de comer del fruto prohibido, Adán no conocía el bien y el mal, no era culpable, pero tampoco era verdaderamente libre, pues no tenía aún la conciencia de su capacidad de elección. La serpiente, en este contexto, representa el despertar de la posibilidad, el reconocimiento de que existe una elección y, con ella, la responsabilidad de asumir las consecuencias. Kierkegaard señala que la angustia surge precisamente cuando el individuo se da cuenta de esta capacidad de elegir entre lo que se considera bueno y malo. En ese momento, la inocencia se pierde, y la persona entra en un estado de confrontación consigo misma. La angustia, entonces, no es un mero miedo a las reglas impuestas por la sociedad o la religión, sino la sensación de vértigo ante la posibilidad de actuar en contra de su propio sentido de lo correcto. Este estado de angustia es lo que lleva al ser humano a enfrentarse con el pecado. No es que el pecado sea resultado inevitable de la angustia, sino que ésta crea el escenario en el que el individuo se ve impulsado a tomar una decisión trascendental. En el instante en que alguien es consciente de que puede obrar mal, la tentación surge como una posibilidad real. Y cuando el pecado se concreta, la angustia se transforma en culpa, en un peso que recae sobre el individuo y lo enfrenta con la realidad de su caída. Pero Kierkegaard advierte que la angustia no es el verdadero problema. De hecho, es una señal de que el individuo está en contacto con su libertad y con la profundidad de su existencia. El verdadero problema surge cuando la persona busca escapar de la angustia, ya sea a través de la negación, la distracción o la autojustificación. En lugar de aceptar su responsabilidad, muchos buscan excusas externas para sus acciones, ya sea culpando a las circunstancias, a otras personas o incluso a un destino predeterminado. Esta evasión es peligrosa porque lleva a una vida inauténtica, en la que el individuo deja de ser el dueño de sus propias elecciones. Al rehuir la angustia, también se niega la posibilidad de crecimiento y transformación. Kierkegaard sugiere que la única manera de superar esta condición no es eliminando la angustia, sino abrazándola, comprendiéndola y utilizándola como un medio para profundizar en la propia existencia. El pecado, en este sentido, no es solo una falta moral, sino un alejamiento de la autenticidad. Cuando el individuo actúa en contra de lo que sabe que es correcto para él, experimenta una fractura interna, un desdoblamiento que lo separa de su propia verdad. Pero la angustia sigue presente, como un recordatorio de que aún tiene la posibilidad de cambiar, de elegir un camino diferente,
de asumir la responsabilidad de su vida con plena consciencia. Por ello, Kierkegaard ve en la angustia no solo un problema, sino también una oportunidad. Es un llamado a la reflexión, una invitación a cuestionar el rumbo de nuestra existencia. En lugar de verla como una carga insoportable, deberíamos considerarla como una guía que nos señala los momentos en los que nos encontramos ante decisiones cruciales. En última instancia, la angustia es el puente entre la inocencia y la libertad, entre la inconsciencia y la responsabilidad. No es algo de lo que debamos huir, sino algo que debemos aprender a comprender y aceptar. Solo así podemos vivir con autenticidad, asumiendo nuestras elecciones con plena conciencia y sin miedo a enfrentarnos con la verdad de quiénes somos. Capítulo 8. La libertad y la angustia existencial. En este capítulo, Kierkegaard profundiza en la relación esencial entre la libertad y la angustia. Según el filósofo danés, la angustia no es simplemente el miedo a lo desconocido o una ansiedad pasajera, sino un estado existencial que se produce en el mismo núcleo de nuestra libertad. Es el resultado directo de ser conscientes de nuestra capacidad para elegir, de la total autonomía con la que somos dotados y que, a la vez, nos coloca ante la posibilidad de tomar decisiones que nos definan. La angustia, en este contexto, no puede entenderse sin tener en cuenta la libertad como su catalizador principal. Kierkegaard explica que, a diferencia de otros seres vivos, los seres humanos somos conscientes de nuestra libertad. Nos enfrentamos constantemente a la necesidad de elegir, y cada elección implica un riesgo. Este riesgo no es solo un temor a lo que podamos perder, sino también la posibilidad de vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, que podrían ser positivas o negativas. La angustia es, por tanto, inseparable de nuestra condición de seres libres, de la conciencia de que no estamos predestinados a un solo camino, sino que podemos crear nuestro destino. El filósofo hace una distinción importante entre el miedo, la ansiedad y la angustia. Mientras que el miedo se dirige hacia un objeto concreto, algo externo que puede amenazar nuestra seguridad o bienestar, la angustia es una emoción mucho más profunda. No tiene un objeto claro ni definido, sino que surge al enfrentarse al abismo de lo posible, a la vastedad de nuestras opciones, a la infinitud de alternativas que nos acechan en cada momento. Esta ansiedad es existencial porque no tiene un objeto en particular, sino que es una sensación generalizada que nos confronta con la totalidad de nuestra existencia. La angustia, entonces, no es un sentimiento que deba ser evitado. De hecho, Kierkegaard sostiene que la angustia es un signo de nuestra libertad, un recordatorio de nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Sin ella, perderíamos nuestra humanidad, nuestra capacidad para hacer elecciones auténticas. En lugar de huir de la angustia, debemos abrazarla como una oportunidad para acercarnos más a nuestra verdadera naturaleza y vivir de acuerdo con nuestra libertad más profunda. En este sentido, la angustia es una puerta hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal. Kierkegaard señala que uno de los aspectos más complejos de la angustia es que nos enfrenta a lo absurdo de nuestra existencia. La libertad, aunque nos otorga un inmenso poder, también nos coloca en una posición desconcertante. Sabemos que estamos condenados a vivir con la incertidumbre, a enfrentarnos a decisiones que no siempre tienen un claro bien o mal. La angustia, entonces, surge como un resultado de esa libertad ilimitada. No es un sentimiento que podamos controlar o eliminar fácilmente, ya que está relacionado con la esencia misma de lo que significa ser humano. En su análisis, Kierkegaard también explora la relación entre libertad y responsabilidad. La angustia se activa en el momento en que tomamos conciencia de que nuestras decisiones tienen un impacto profundo no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Cada acto de libertad trae consigo una carga de responsabilidad, y esta responsabilidad puede ser aterradora, porque nos coloca frente a la incertidumbre de lo que nuestras elecciones pueden significar en el futuro. En este capítulo, Kierkegaard nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra libertad. Nos insta a ser conscientes de que cada elección nos define como seres humanos, y que la angustia que sentimos no es un obstáculo, sino una invitación a vivir auténticamente. La libertad se convierte así en un don y una carga simultáneamente. Nos da la capacidad de elegir, pero también la angustia de saber que esas elecciones no siempre nos llevarán al lugar que esperamos. La angustia existe porque somos libres para ser quienes queramos ser. Esta posibilidad de autoconstrucción es lo que da forma a nuestra identidad, y al mismo tiempo, la angustia nos empuja a cuestionarnos constantemente sobre qué camino debemos seguir. De esta manera, la libertad no es solo una bendición, sino también una condena,
ya que siempre está acompañada por la responsabilidad y el miedo a lo desconocido. Kierkegaard concluye este capítulo subrayando que el sentido de la vida y la autenticidad se alcanzan cuando aceptamos nuestra libertad junto con la angustia que conlleva. En lugar de buscar la seguridad o la certeza, debemos abrazar nuestra capacidad de elegir, aunque ello nos lleve a experimentar esa angustia existencial. Es solo a través de esta aceptación que podemos vivir plenamente, alcanzando una existencia genuina en la que somos nosotros mismos, sin escapar de las sombras de la angustia, sino enfrentándonos a ellas con coraje. Al final, el filósofo nos recuerda que la angustia es un elemento integral de la experiencia humana, no algo que deba temerse o evitado, sino algo que debe ser vivido conscientemente. Solo al integrar la angustia en nuestra vida podemos alcanzar la verdadera libertad y comprender el sentido de nuestra existencia. Capítulo 9. La angustia como puerta hacia el autoentendimiento. En este capítulo, Kierkegaard continúa profundizando en el concepto de la angustia, pero en esta ocasión la coloca en el contexto de la autocomprensión y el crecimiento personal. La angustia no solo es una respuesta emocional ante la libertad, sino una clave para entender nuestra propia naturaleza como seres humanos. La angustia, como ya ha quedado claro en los capítulos anteriores, surge cuando nos enfrentamos a la posibilidad de tomar decisiones significativas en nuestra vida. Pero en este capítulo, Kierkegaard lleva su análisis un paso más allá al sugerir que la angustia, lejos de ser algo a evitar o rechazar, es una oportunidad para acercarnos a nuestra propia existencia de manera más auténtica. Nos obliga a confrontar las partes de nosotros mismos que solemos ignorar o evitar. En lugar de escapar de ella, debemos aprender a usarla como una herramienta para el autoentendimiento. Kierkegaard argumenta que la angustia es el resultado de la conciencia de nuestra libertad absoluta. Nos enfrentamos a la posibilidad de elegir sin tener una guía externa clara, sin certezas absolutas, lo que nos coloca en un estado de incertidumbre y duda. Sin embargo, esta misma falta de certeza es la que nos obliga a buscar dentro de nosotros mismos las respuestas a las preguntas que nos hacemos. En este sentido, la angustia se convierte en un espejo de nuestra psique, reflejando tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. En lugar de huir de la angustia o tratar de sofocarla con distracciones, el filósofo nos sugiere que deberíamos utilizarla como una llamada de atención, una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones. La angustia, entonces, no es simplemente un malestar, es un recordatorio de que somos seres finitos, conscientes de nuestra libertad, y que esta conciencia tiene un precio. Nos obliga a enfrentarnos a nuestra existencia tal como es, sin adornos ni ilusiones. Además, Kierkegaard introduce en este capítulo la noción de que la angustia es una manifestación de nuestra relación con el yo profundo y auténtico. Nos muestra cómo, al enfrentarnos a nuestra libertad, nos vemos obligados a reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que suelen estar ocultas. A través de la angustia, descubrimos quiénes somos realmente, sin las máscaras que solemos llevar en la vida cotidiana. Esta autoexploración no es fácil ni cómoda. En muchos casos, la angustia provoca una crisis existencial, en la que las personas se sienten perdidas o desorientadas. Pero es precisamente en esos momentos de crisis que tenemos la oportunidad de conocernos de manera más profunda. La angustia se convierte en un catalizador para el crecimiento personal, ya que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a enfrentarnos a los aspectos más oscuros de nuestra existencia. Es solo a través de este proceso que podemos llegar a una comprensión más completa de nosotros mismos. Kierkegaard también señala que la angustia puede ser un motor para la acción auténtica. Al reconocernos como seres libres y responsables, nos vemos impulsados a tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera naturaleza. La angustia nos recuerda que somos los arquitectos de nuestra vida, y que, aunque el futuro sea incierto, tenemos el poder de elegir nuestro camino. Esta conciencia de nuestra libertad absoluta nos permite vivir de manera más auténtica y comprometida con nosotros mismos. Sin embargo, el filósofo también advierte que esta libertad puede ser aterradora. En la sociedad moderna, muchas personas buscan escapar de la angustia mediante la sumisión a normas externas o la conformidad con las expectativas sociales. Kierkegaard sugiere que esto no solo es una forma de evitar la angustia, sino también una forma de perder nuestra autenticidad. Al negarnos a confrontar nuestra libertad y la angustia que conlleva, nos negamos a ser plenamente humanos. Es aquí donde Kierkegaard introduce un punto crucial, la importancia de la elección consciente. La angustia no se resolverá nunca por completo, pero podemos elegir cómo responder a ella.
En lugar de sucumbir a la desesperación o a la parálisis existencial, podemos utilizarla como una oportunidad para tomar decisiones que reflejen nuestras creencias más profundas. En este sentido, la angustia se convierte en un impulso para vivir de manera más consciente y comprometida con nuestros valores. A lo largo de este capítulo, Kierkegaard nos invita a pensar en la angustia no como un obstáculo, sino como una parte esencial de nuestra experiencia humana. Al ser conscientes de nuestra libertad y de las decisiones que nos corresponden, nos vemos enfrentados a la realidad de nuestra existencia, y es ahí donde la angustia surge. Sin embargo, esta angustia no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar como una oportunidad para crecer, para conocernos mejor y para vivir más auténticamente. En resumen, el capítulo 9 se centra en la idea de que la angustia es una puerta hacia el autoconocimiento. En lugar de rechazarla o huir de ella, debemos aprender a confrontarla y a utilizarla como una herramienta para descubrir quiénes somos en realidad. La angustia, lejos de ser un malestar pasajero, es una manifestación de nuestra libertad, una oportunidad para vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza y para tomar decisiones que nos acerquen a nuestro ser más profundo. Capítulo 10. La angustia y la posibilidad del pecado. En este capítulo, Kierkegaard expande aún más su análisis de la angustia, explorando la relación entre esta emoción y el concepto del pecado. Según el filósofo danés, la angustia no solo está vinculada a la libertad y la responsabilidad, sino que también es un componente crucial en nuestra comprensión del pecado y la moralidad humana. La angustia, como hemos visto en los capítulos anteriores, surge cuando somos confrontados con la vasta libertad de la existencia humana. Al darnos cuenta de que somos libres para elegir y tomar decisiones, también nos enfrentamos a la posibilidad de errar, de equivocarnos, y de actuar de manera que transgreda ciertos principios éticos y morales. Esta posibilidad de transgresión se convierte en una fuente de angustia, ya que la libertad misma nos coloca en la posición de poder elegir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Kierkegaard argumenta que la angustia es, en muchos sentidos, el preludio del pecado. No es el pecado en sí mismo, pero se encuentra estrechamente ligado a la posibilidad de cometerlo. Es en este contexto de libertad y conciencia de nuestra capacidad de elección donde surge el temor de hacer el mal, de ser responsables de actos que nos alejen de la moralidad y de lo correcto. La angustia, entonces, es una especie de advertencia interior. Nos recuerda que, como seres libres, somos responsables de nuestras decisiones, y esas decisiones pueden tener consecuencias negativas tanto para nosotros mismos como para los demás. El filósofo introduce la noción de que la angustia es un estado que precede la caída moral. Aunque la angustia misma no es pecado, nos recuerda la vulnerabilidad humana y la fragilidad de nuestra naturaleza moral. Al estar conscientes de nuestra libertad para elegir el bien o el mal, nos enfrentamos a la angustia de saber que podríamos elegir erróneamente. Este dilema se convierte en una prueba para la conciencia, una que nos confronta con nuestra propia capacidad para transgredir y cometer errores morales. La angustia en este contexto no solo está vinculada a la posibilidad de cometer pecado, sino que también refleja la distancia entre lo que somos como seres humanos y lo que podríamos llegar a ser en términos de pureza moral o espiritual. En la mente de Kierkegaard, la angustia es un recordatorio de que estamos alejados de la perfección y que la moralidad no es algo inherente o automático, sino algo que debemos elegir y cultivar constantemente. Somos seres finitos, imperfectos, y la angustia es una manifestación de esta realidad. Un punto clave que Kierkegaard introduce en este capítulo es la idea de que la angustia precede tanto al pecado como a la virtud. Al experimentar la angustia, nos damos cuenta de que tenemos el poder de elegir, pero también de errar. Es a través de esta conciencia de nuestra libertad y nuestra capacidad para fallar que nuestra vida moral se construye. En otras palabras, la angustia es el catalizador que nos impulsa a tomar en serio nuestras decisiones y a reflexionar sobre las implicaciones morales de nuestras acciones. Además, Kierkegaard también sugiere que la angustia está directamente relacionada con el concepto de la caída. La caída no solo es un acto de desobediencia hacia Dios o los principios morales, sino también el reconocimiento de nuestra libertad y nuestra capacidad para elegir mal. La angustia, entonces, refleja esa caída existencial, ese momento en que somos plenamente conscientes de nuestra naturaleza imperfecta y nuestra capacidad para transgredir. Es importante destacar que, aunque la angustia es una parte esencial de la experiencia humana y un preludio del pecado, también puede ser vista como una oportunidad para la redención. A través de la angustia, llegamos a comprender la importancia de la elección moral, y al reconocer nuestra capacidad para errar,
nos enfrentamos a la necesidad de buscar el perdón y la rectificación. La angustia nos coloca en una posición de humildad y reflexión, donde podemos reconocer nuestras faltas y buscar la mejora continua. En este sentido, Kierkegaard no presenta la angustia como algo meramente negativo. Aunque nos enfrenta a la posibilidad de hacer el mal, también nos da la oportunidad de elegir el bien, de arrepentirnos y de volver a la senda de la moralidad. La angustia es, por tanto, una especie de puerta entre el pecado y la virtud, entre el error y la rectificación. Nos obliga a tomar en serio nuestra libertad y a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Este capítulo también destaca la importancia del concepto de autenticidad en el proceso moral. La angustia nos recuerda que, aunque podemos ser tentados a seguir las normas sociales o a ceder a la presión externa, al final somos responsables de nuestras propias decisiones. La angustia nos confronta con la verdad de que, en última instancia, somos libres y debemos ser auténticos en nuestras elecciones, sin depender de las convenciones o las expectativas ajenas. La angustia, en resumen, no solo es el temor a la libertad o el miedo al fracaso, es también el reconocimiento de la capacidad humana para el pecado y la transgresión. Nos invita a considerar la moralidad de nuestras acciones, a reflexionar sobre las implicaciones de nuestras elecciones y a buscar la mejora continua en el camino de la virtud. Es, en definitiva, un recordatorio constante de que, como seres humanos, somos libres, pero esa libertad conlleva una gran responsabilidad moral. La angustia, entonces, nos prepara para la posibilidad de cometer errores, pero también para la posibilidad de redimirnos y tomar el camino hacia la autenticidad y la virtud. Capítulo 11. La angustia y la relación con la libertad. En este capítulo, Kierkegaard profundiza en la relación entre la angustia y la libertad, dos conceptos que están intrínsecamente ligados en su filosofía. La angustia, como hemos explorado anteriormente, no es simplemente un sentimiento negativo o una emoción indeseable. En cambio, Kierkegaard la ve como un fenómeno esencial que surge de la libertad humana, una libertad que está constantemente frente a la persona, desafiándola a hacer elecciones. Es la conciencia de esta libertad la que genera angustia, ya que nos enfrentamos a un vasto abanico de posibilidades, todas ellas potencialmente buenas o malas. Kierkegaard comienza este capítulo destacando que la angustia no puede existir sin la libertad. La angustia solo puede surgir cuando un individuo es consciente de su libertad, de que tiene el poder de elegir y de que sus decisiones afectan tanto su destino como el de los demás. Este poder de elección, aunque liberador, es también aterrador. Al ser capaces de elegir, nos enfrentamos a la incertidumbre de que nuestras elecciones podrían ser equivocadas. Esta incertidumbre y la posibilidad de error son precisamente lo que genera angustia. El filósofo danés establece que la angustia es un efecto directo de la conciencia de la libertad. Cuando una persona se da cuenta de que puede tomar decisiones y cambiar el rumbo de su vida, siente un profundo miedo y, en muchos casos, se ve abrumada por el peso de esta libertad. Este sentimiento de estar frente a un vacío de posibilidades es lo que nos causa ansiedad. Sin una conciencia clara de nuestra libertad, la angustia no sería posible. De hecho, viviríamos en un estado de sumisión a las circunstancias, sin la capacidad de influir en ellas. Kierkegaard también argumenta que esta angustia relacionada con la libertad no solo es un desafío interno, sino también una confrontación con la existencia misma. La libertad, por lo tanto, no es solo un poder abstracto, sino una responsabilidad tangible. Cada elección que hacemos nos coloca en una posición de constante evaluación, donde no solo debemos elegir entre diferentes alternativas, sino también preguntarnos si esas elecciones están alineadas con lo que somos o lo que queremos ser. ¿Elegimos correctamente? ¿Estamos siendo fieles a nuestra verdadera naturaleza? Estas son las preguntas que surgen cuando una persona se enfrenta a la angustia, cuestionando su identidad y su camino. Una de las ideas clave que Kierkegaard expone en este capítulo es que la libertad no solo está relacionada con las decisiones concretas que tomamos, sino también con las decisiones existenciales. Las elecciones que hacemos no son solo sobre lo que hacemos en la vida, sino sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos. La libertad existencial nos invita a cuestionarnos constantemente, a replantear nuestras creencias, valores y prioridades. Es a través de este proceso de autoexamen que experimentamos la angustia. La angustia, por lo tanto, es el precio de la autenticidad, el costo de vivir una vida genuina y consciente. En su análisis, Kierkegaard hace una distinción entre la angustia de la libertad y el miedo. El miedo, según él, está más relacionado con los peligros externos,
con las amenazas del mundo que nos rodea. La angustia, en cambio, está vinculada a algo mucho más profundo, la conciencia de nuestra libertad y el temor a lo que podemos llegar a ser si elegimos mal. Mientras que el miedo tiene un objeto específico, la angustia es más abstracta, ya que no se enfoca en un peligro determinado, sino en la vastedad de las posibilidades y la incertidumbre inherente a nuestra existencia. Es la angustia de ser libres y, por lo tanto, responsables de nuestras vidas y decisiones. Este capítulo también nos ofrece una visión crítica sobre la naturaleza humana. Al reflexionar sobre la libertad, Kierkegaard señala que la humanidad, en su esencia, se ve constantemente atrapada entre el deseo de huir de la angustia y la necesidad de enfrentar la libertad de forma plena. Muchos intentan evitar esta angustia, optando por vivir vidas más conformistas o simplemente siguiendo el curso de los acontecimientos sin cuestionar. Sin embargo, Kierkegaard sostiene que esta evasión solo lleva a una vida vacía, una vida en la que el individuo no alcanza su pleno potencial. Por otro lado, aquellos que enfrentan la angustia de la libertad pueden llegar a una mayor comprensión de sí mismos y del mundo. Si bien este proceso es doloroso, también es esencial para el crecimiento personal y para alcanzar una vida más auténtica. La libertad, al ser tan poderosa, no es algo que se pueda simplemente abrazar sin costo. Requiere valentía, reflexión y el coraje de enfrentar los dilemas existenciales que surgen a lo largo del camino. Kierkegaard también introduce en este capítulo el concepto de la angustia frente al infinito. La libertad no solo se refiere a las elecciones limitadas que tenemos en nuestra vida cotidiana, sino también al vasto mar de posibilidades filosóficas, espirituales y existenciales que se abren ante nosotros. Este infinito de elecciones es, en última instancia, lo que genera la angustia existencial. En lugar de encontrar consuelo en los límites, la conciencia de que somos libres nos confronta con el abismo de lo ilimitado, lo que nos puede generar un sentimiento de impotencia o desesperación. Finalmente, en este capítulo, Kierkegaard concluye que la angustia, aunque incómoda y dolorosa, es indispensable para vivir una vida verdaderamente libre. Es el reconocimiento de nuestra libertad lo que nos permite tomar decisiones conscientes y auténticas. Es la angustia lo que nos empuja a reflexionar sobre la moralidad, la responsabilidad y la trascendencia de nuestras acciones. Solo a través de esta angustia podemos comprender la verdadera naturaleza de nuestra libertad y asumir nuestra existencia en toda su complejidad y profundidad. Capítulo 12. La angustia como posibilidad y libertad. En este capítulo, Søren Kierkegaard expande aún más la relación entre la angustia y la libertad, afirmando que la angustia no solo es un resultado del conocimiento de nuestra libertad, sino también la posibilidad misma de nuestra existencia. La angustia surge porque, al ser conscientes de nuestra libertad, también nos enfrentamos a una infinitud de posibilidades, un océano de elecciones y caminos por recorrer. Esta capacidad de elección se convierte en un peso, en una carga, porque implica que cada decisión conlleva la posibilidad de error, de desvío y de fracaso. Este es el dilema fundamental del ser humano. La libertad es al mismo tiempo liberadora y aterradora. Kierkegaard comienza destacando la idea de que la angustia está vinculada a la posibilidad infinita. Mientras que el miedo está relacionado con lo que es conocido, lo que está en el exterior, la angustia se da frente a lo que es interior, lo que es infinito e indeterminado. La angustia no tiene un objeto concreto, sino que se origina cuando nos enfrentamos a nuestra propia capacidad de decidir, de elegir entre un número infinito de caminos. Es en esta libertad donde radica la mayor amenaza, ya que el ser humano se encuentra constantemente a la merced de sus elecciones, y estas elecciones, a su vez, definen su ser. A lo largo del capítulo, Kierkegaard analiza cómo la angustia, lejos de ser algo que debamos temer o evitar, es una condición necesaria para el verdadero ejercicio de la libertad. La angustia, de alguna manera, nos recuerda nuestra autonomía. Nos recuerda que no estamos determinados por las circunstancias externas, sino que somos capaces de tomar decisiones que afectan nuestra vida de manera profunda. Esta angustia es la que nos mantiene alertas y conscientes de nuestra libertad, la cual es, paradójicamente, lo que nos da la posibilidad de dar sentido a nuestra vida. Una de las claves del capítulo es que Kierkegaard subraya que la angustia no surge por un acto concreto o por un miedo a algo externo, sino por la conciencia de que, como seres libres, somos los creadores de nuestras propias vidas. La angustia está asociada con lo que Kierkegaard llama la posibilidad del ser, es decir, la capacidad de ser lo que queramos ser, de elegir lo que queramos hacer. Sin embargo, esta posibilidad infinita también nos coloca en una situación en la que la responsabilidad es nuestra,
y nuestra libertad puede ser tanto un regalo como una carga. En este sentido, Kierkegaard se aleja de una visión más optimista de la libertad, que generalmente se ve como algo puramente positivo. Para él, la libertad no es algo que se disfrute de manera inmediata, sino que viene acompañada de un profundo conflicto interno, una lucha constante con la propia identidad y con la responsabilidad de tomar decisiones. La libertad es la capacidad de tomar decisiones que nos definen, pero también es la posibilidad de equivocarnos, de perder el camino, de fallar. Kierkegaard también introduce la noción de lo absurdo en relación con la angustia. La libertad, por su naturaleza infinita, no tiene un principio o un fin claro. Estamos constantemente navegando entre lo conocido y lo desconocido, y nuestra libertad nos empuja a tomar decisiones en un espacio que no siempre podemos controlar. De esta manera, la angustia se convierte en una experiencia existencial que no tiene respuestas simples. El ser humano se enfrenta al abismo de lo absurdo, a la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas a las preguntas más fundamentales de la vida. Y, en medio de esta angustia, debemos decidir cómo vivir, cómo ser, sin tener una guía clara o una verdad absoluta. A lo largo del capítulo, Kierkegaard también señala que la angustia puede ser vista como una forma de desesperación existencial. El individuo se encuentra atrapado entre sus deseos y sus miedos, entre lo que quiere ser y lo que teme llegar a ser. Este conflicto interno es lo que genera la angustia, ya que la persona se siente incapaz de reconciliar estas distintas facetas de su ser. Esta angustia existencial es un reflejo de nuestra incapacidad para encontrar una base firme y segura en medio de las posibilidades infinitas que la libertad nos ofrece. Además, Kierkegaard se refiere a la angustia no solo como una sensación negativa, sino también como una especie de empuje hacia la autenticidad. Al reconocer que la angustia proviene de nuestra capacidad para elegir, podemos comenzar a entender que esta sensación de inquietud es, en realidad, una oportunidad para trascender nuestras limitaciones. Al aceptar la angustia, podemos empezar a vivir de manera más consciente, tomando nuestras decisiones con mayor responsabilidad y con un entendimiento profundo de las implicaciones de nuestras elecciones. Este capítulo también profundiza en la relación entre la angustia y el yo o el ser. La angustia es una manifestación de nuestra conciencia de ser un individuo, de estar separados del resto del mundo, de estar solos en nuestras decisiones. Esta conciencia del ser es tanto un regalo como una condena. Nos permite crear nuestra propia identidad, pero también nos enfrenta a la tremenda carga de decidir quiénes somos y qué queremos ser. La angustia surge precisamente cuando somos confrontados con la magnitud de este desafío existencial. Kierkegaard también subraya que, aunque la angustia puede ser aterradora, no debe ser vista como algo que debe ser suprimido o ignorado. Al contrario, la angustia debe ser vivida, enfrentada y comprendida como una parte integral de nuestra libertad. La angustia es la forma en que nos damos cuenta de que somos libres, y solo a través de la aceptación de esta angustia podemos llegar a ser quienes realmente somos. En resumen, en este capítulo Kierkegaard nos invita a reflexionar sobre la angustia como un elemento esencial de la existencia humana, no como un mal que debe ser evitado, sino como una oportunidad para comprender más profundamente nuestra libertad y nuestra capacidad de tomar decisiones. Es a través de la angustia que tomamos conciencia de nuestra responsabilidad y nos acercamos a una vida más auténtica y genuina. Capítulo 13. La angustia y el pecado original. En este capítulo, Kierkegaard aborda el concepto de la angustia desde una perspectiva teológica, vinculando directamente la experiencia angustiante del ser humano con el pecado original. La angustia, según Kierkegaard, no es solo una característica inherente al ser humano, sino que tiene un origen profundo en la condición humana, que se remonta al acto primordial en el jardín del Edén, la caída del hombre. A través de este análisis, Kierkegaard plantea la angustia como algo que está enraizado en la relación del ser humano con lo divino y con la noción del pecado. Kierkegaard nos lleva a comprender que el pecado original no es simplemente una transgresión moral, sino el momento en que el ser humano adquirió una conciencia plena de sí mismo, una conciencia que lo separa del estado de inocencia en el que vivía antes de conocer el bien y el mal. Al momento de adquirir esa conciencia, el ser humano también toma conciencia de su libertad, y es precisamente esta libertad lo que lo coloca en una posición angustiante. El pecado original, entonces, es el origen de la angustia, ya que implica una toma de conciencia acerca de las posibilidades infinitas de elección, pero también de la carga de la responsabilidad. Kierkegaard establece que la angustia no es solo el resultado de un acto moral, sino la manifestación de un desajuste existencial en el que el ser humano se encuentra cuando se enfrenta a las infinitas posibilidades de su libertad.
Es un estado de duda y desconcierto, una sensación de estar perdido en un mundo de elecciones interminables. La libertad que se abre ante nosotros, entonces, se convierte en una fuente de angustia, ya que implica la posibilidad de elegir el mal, de desviarse del camino, de romper con el orden divino. Según Kierkegaard, el pecado original, al introducir la conciencia de la libertad, introdujo también la angustia en el ser humano. La libertad, por su parte, se asocia con el riesgo de no ser fiel a uno mismo, de no ser fiel a la esencia de lo que uno está llamado a ser. Al tomar conciencia de su libertad, el ser humano se da cuenta de que es capaz de rechazar a Dios, de alejarse de la perfección que le es dada, y este acto de separación es lo que genera la angustia existencial. El filósofo danés también se adentra en la reflexión sobre la culpabilidad del ser humano. A través de la conciencia del pecado original, el hombre siente que está marcado por una culpa inherente que no puede escapar, pues está condenado a vivir con la conciencia de su libertad y las decisiones erróneas que podría tomar. Este sentimiento de culpa está relacionado con la angustia, ya que el ser humano no puede liberarse de su libertad, de su capacidad de tomar decisiones, y al mismo tiempo, de las consecuencias que estas decisiones conllevan. Kierkegaard sostiene que, por más que el ser humano intente escapar de la angustia, ésta siempre estará presente como recordatorio de su naturaleza caída. La angustia se convierte en una especie de señal de que algo no está en su lugar, de que el hombre ha perdido la armonía original con el mundo y con Dios. La angustia es la respuesta existencial al hecho de que el hombre ha sido separado de la perfección divina, y esta separación es el origen de toda la angustia que lo acompaña a lo largo de su vida. La relación entre angustia y pecado original también es clave para entender cómo el ser humano busca la salvación. Para Kierkegaard, la angustia es, en cierto modo, un recordatorio de que el hombre no puede salvarse por sus propios medios. La conciencia del pecado original y la angustia resultante llevan al individuo a una búsqueda constante de redención, a la necesidad de superar su condición humana limitada. La angustia se convierte en un camino hacia la reflexión sobre la necesidad de encontrar una fuerza superior que lo guíe y lo libere de su libertad abrumadora. Kierkegaard propone que solo a través de la fe es posible superar la angustia. La fe, entendida no como una simple creencia en algo, sino como un salto hacia lo desconocido, hacia lo divino, es el único modo de encontrar paz en medio de la angustia existencial. La fe permite al ser humano aceptar su libertad y su caída, pero a la vez ofrece una forma de reconciliación con lo divino, con la idea de un orden superior que trasciende la angustia. La angustia, por lo tanto, se presenta como un fenómeno ambivalente. Si bien es el resultado de la conciencia del pecado original, también es la puerta de entrada a la reflexión profunda sobre la vida, la libertad y la redención. Kierkegaard nos invita a abrazar esta angustia, a no huir de ella, sino a aceptarla como parte esencial de nuestra condición humana. Solo al hacerlo, según Kierkegaard, podremos encontrar la paz que proviene de reconocer nuestra dependencia de lo divino y nuestra necesidad de una fe que nos eleve por encima de nuestra angustia existencial. Además, este capítulo también ofrece una reflexión sobre el deseo humano de superar la angustia mediante el control, el conocimiento o la racionalización. Sin embargo, Kierkegaard advierte que cualquier intento por dominar la angustia de manera puramente racional solo conducirá a la desesperación, ya que la angustia es, en última instancia, algo que escapa al control humano. La verdadera solución, según él, radica en la aceptación de la angustia como una condición inherente a la libertad humana, y en la búsqueda de la fe como el único medio para trascenderla. Capítulo 14. La angustia como la posibilidad de la transgresión. En este capítulo, Kierkegaard profundiza aún más en la naturaleza de la angustia, conectando la posibilidad de la transgresión moral con la experiencia angustiante que acompaña al ser humano. Aquí, el filósofo analiza cómo la angustia se origina no solo en el conocimiento de la libertad del individuo, sino también en la percepción de que esta libertad le otorga el poder de elegir entre el bien y el mal. Este reconocimiento, según Kierkegaard, es lo que produce la angustia más profunda, el temor a lo desconocido, a las consecuencias de las decisiones y, sobre todo, a la posibilidad de que nuestras elecciones nos alejen de lo que es considerado moralmente correcto. El punto central del capítulo es la idea de que la angustia no es solo la emoción que experimentamos al enfrentarnos a las decisiones cotidianas, sino una emoción existencial mucho más profunda que se despierta al reconocer nuestra capacidad de transgredir. El individuo se enfrenta al abismo de su libertad y toma conciencia de que, en cualquier momento, podría elegir lo incorrecto, lo inmoral o incluso lo maligno. Es este acto de transgresión el que genera una tensión existencial y angustiante.
El temor de que, en cualquier momento, la elección equivocada nos lleve a una vida de sufrimiento y condena. Kierkegaard describe esta angustia como un sentimiento de ser arrastrado hacia una elección que, a pesar de que se sabe que es destructiva, parece inevitable debido a nuestra propia libertad. Es esta sensación de poder transgredir, de hacer algo que puede alterar el curso de nuestra vida y de nuestras relaciones con los demás, lo que constituye una parte fundamental de la angustia humana. El filósofo también destaca que el hombre, en su libertad, no es simplemente un espectador pasivo de su destino, sino que, a través de sus decisiones, juega un papel activo en su propio sufrimiento o salvación. El individuo, al tomar conciencia de que tiene la libertad de hacer el mal, experimenta una especie de caída en el sentido más profundo del término. Esta caída es moral, pues la libertad implica la capacidad de no solo actuar de acuerdo con las normas sociales o religiosas, sino de elegir el mal por sí mismo. La angustia, entonces, se convierte en la reacción emocional que provoca este conocimiento. Saber que, en cualquier momento, uno podría desviarse del camino recto y embarcarse en un sendero de transgresión, de error y, tal vez, de condena. Kierkegaard también subraya que la transgresión, lejos de ser solo un acto de inmoralidad aislada, tiene implicaciones existenciales más profundas. No es solo una acción puntual, sino una manifestación de una decisión interna que refleja el abandono de los principios que guían la vida humana. Esta transgresión es percibida no como un simple desvío de las normas sociales, sino como un acto que afecta la totalidad del ser, un acto que implica la ruptura con la esencia misma de lo que significa ser humano. Aquí, la angustia adquiere una nueva dimensión, no es solo miedo ante lo desconocido, sino un miedo ante el poder destructivo de nuestras propias elecciones y de nuestra propia libertad. Al mismo tiempo, Kierkegaard nos invita a considerar que la transgresión no es necesariamente un resultado inevitable de la libertad. A través de la angustia, el ser humano tiene la oportunidad de confrontar las sombras de su propia naturaleza, de reconocer su capacidad de hacer el mal y, al hacerlo, de reafirmar la posibilidad de la elección moral. En este sentido, la angustia no debe ser vista únicamente como un mal, sino también como una puerta que nos invita a cuestionar, a reflexionar sobre nuestras decisiones y, por lo tanto, a recuperar nuestra capacidad de elegir el bien de manera consciente. El filósofo plantea que, en última instancia, la angustia ante la transgresión es una oportunidad para la redención. Al ser conscientes de nuestra libertad para elegir entre el bien y el mal, podemos encontrar la fuerza para elegir el camino correcto, a pesar de las tentaciones y las inseguridades que nos asaltan. En este sentido, la angustia se convierte en un despertar que, aunque incómodo y doloroso, nos lleva a tomar decisiones más sabias y más alineadas con nuestra auténtica esencia. Kierkegaard también observa que la angustia, cuando se enfrenta adecuadamente, puede ser transformada en una forma de crecimiento espiritual. La confrontación con el poder de la transgresión no debe llevarnos a la desesperación, sino a una comprensión más profunda de nuestra libertad y nuestra responsabilidad moral. El ser humano, al ser consciente de su capacidad para elegir lo incorrecto, también se da cuenta de que tiene el poder de elevarse, de tomar decisiones conscientes que lo acerquen a la virtud y la integridad. Es importante resaltar que esta angustia no se puede evitar o suprimir mediante la razón o el control externo. No es un problema que se resuelva con fórmulas sencillas o racionalizaciones. Más bien, es una experiencia profunda que debe ser vivida y experimentada en toda su intensidad. Al hacerlo, el individuo puede llegar a entender que la angustia, en su complejidad, es una manifestación de su libertad más genuina y su oportunidad de reorientarse hacia lo divino y lo ético. El capítulo concluye con la reflexión de Kierkegaard sobre la importancia de no huir de la angustia. La transgresión, aunque angustiante, también nos muestra la esencia de lo que somos, seres libres, responsables y capaces de transformar nuestra vida a través de nuestras decisiones. La angustia, por tanto, no debe ser vista como algo a evitar, sino como una oportunidad para la reflexión profunda sobre nuestra libertad y nuestras acciones. Capítulo 15. La angustia y el origen del pecado. En este capítulo, Kierkegaard profundiza en la conexión entre la angustia y el origen del pecado, un concepto fundamental en su obra. La angustia, según el filósofo, no solo es una experiencia emocional que surge cuando nos enfrentamos a nuestra libertad, sino también una condición que nos lleva a confrontar la naturaleza misma del pecado. Kierkegaard sostiene que el pecado tiene su raíz en la angustia, ya que la capacidad de elegir lo incorrecto es precisamente lo que nos lleva a transgredir los principios morales y espirituales. Aquí, el filósofo nos invita a reflexionar sobre el papel de la angustia en nuestra vida moral, espiritual y existencial.
Kierkegaard comienza el capítulo con la premisa de que el ser humano, al ser consciente de su libertad, es consciente también de la posibilidad de hacer el mal. Esta libertad, que es inherente a la naturaleza humana, es la fuente tanto de la angustia como de la capacidad de cometer pecado. La angustia se origina precisamente cuando nos damos cuenta de que, en cualquier momento, podemos elegir lo incorrecto, lo inmoral, y alejarnos así de la vida virtuosa. El pecado, en este contexto, no se entiende como una simple transgresión de las normas sociales o religiosas, sino como una caída moral en la que el individuo se aleja de lo que es verdaderamente humano y éticamente correcto. La angustia, entonces, no es solo el miedo a lo desconocido o al error, sino también la conciencia de que estamos ante la posibilidad de elegir lo que sabemos que es destructivo para nosotros mismos y para los demás. El pecado se convierte, en este sentido, en una manifestación de nuestra libertad mal utilizada, una evidencia de que hemos elegido transgredir lo que es bueno y moral. Kierkegaard subraya que el pecado no se origina en la simple incapacidad de hacer lo correcto, sino en la conciencia misma de nuestra libertad para elegir entre el bien y el mal. Este conocimiento de nuestra libertad y de la posibilidad de la transgresión crea una tensión interna, una lucha existencial que produce la angustia. La angustia se convierte entonces en la reacción emocional ante la posibilidad de pecar, de alejarnos de la virtud, de separarnos de lo divino y lo ético. El filósofo afirma que, al ser conscientes de nuestra capacidad para el pecado, comenzamos a entender que la verdadera naturaleza del pecado no reside en la acción en sí misma, sino en la actitud interna del individuo hacia su libertad. Es la libertad misma la que permite la transgresión, y es esta libertad lo que hace que el pecado no sea un accidente o una casualidad, sino una elección deliberada que refleja una falta de conformidad con el ideal moral y espiritual. La angustia, entonces, se convierte en una especie de alarma existencial que nos avisa de que estamos ante un precipicio moral, ante una decisión que podría llevarnos por el camino del pecado. Sin embargo, a pesar de que la angustia nos pone en contacto con nuestra capacidad para el mal, también nos da la oportunidad de redimirnos. La angustia puede ser vista como un recordatorio de la importancia de nuestras elecciones y de la necesidad de tomar responsabilidad por ellas. Al reflexionar sobre el origen del pecado, Kierkegaard señala que la angustia no es necesariamente un castigo o una condena, sino una oportunidad para la autocomprensión y el arrepentimiento. Si bien es cierto que la angustia surge del conocimiento de nuestra capacidad para hacer el mal, también es cierto que esta angustia puede ser un medio para reconocer nuestra necesidad de rectificar nuestras decisiones, de volver a los principios morales y espirituales que nos conectan con lo divino y con nuestra verdadera esencia como seres humanos. El pecado, según Kierkegaard, no es algo que simplemente se comete, sino algo que se elige conscientemente, algo que surge cuando el ser humano decide desvincularse de su responsabilidad moral. El pecado, entonces, es una cuestión de actitud y de libertad, no solo de acción. La angustia se presenta como el reconocimiento de esta capacidad para el mal, y como la señal de que debemos tomar una decisión consciente para alejarnos de la transgresión y volver al camino recto. En este sentido, Kierkegaard introduce la idea de que la angustia tiene un valor redentor. Aunque la angustia nos confronta con la realidad de nuestra capacidad para el pecado, también nos ofrece la oportunidad de trascenderla. La reflexión sobre nuestra libertad y la posibilidad de hacer el mal puede convertirse en el punto de partida para una vida moralmente responsable, una vida en la que el individuo elija conscientemente el bien sobre el mal. El capítulo concluye con una reflexión sobre la relación entre el ser humano y la divinidad. Kierkegaard argumenta que la angustia y el pecado no solo son cuestiones internas del individuo, sino que también tienen un impacto en su relación con lo divino. La angustia nos recuerda nuestra dependencia de lo divino y nuestra necesidad de guía y redención. Al ser conscientes de nuestra capacidad para el pecado, también nos damos cuenta de nuestra necesidad de una fuerza superior que nos ayude a elegir lo correcto y a trascender nuestra naturaleza caída. Kierkegaard sugiere que la angustia, lejos de ser un obstáculo, puede ser un medio de acercamiento a lo divino. A través de la angustia, el individuo puede reconocer su necesidad de la gracia divina, de la ayuda que lo capacite para superar su tendencia al pecado y elegir el camino del bien. La angustia, entonces, puede ser transformada en una forma de crecimiento espiritual, una forma de acercarse a lo divino al reconocer nuestra limitación humana y nuestra necesidad de redención. Capítulo 16. La angustia y el salto hacia la fe. En este capítulo, Kierkegaard aborda el concepto de la angustia desde una perspectiva más profunda y espiritual, conectándola con el acto de fe. La angustia,
que en sus primeros capítulos se había presentado como la consecuencia inevitable de la libertad humana y la conciencia del pecado, se convierte ahora en un paso necesario para alcanzar la fe genuina y, en última instancia, la salvación. La angustia se transforma en el punto de partida para un salto hacia lo divino, un salto que no puede ser entendido ni resuelto por la razón, sino que debe ser vivido a través de la fe. Kierkegaard empieza este capítulo reconociendo que la angustia, al igual que el pecado, no es simplemente un mal o un defecto, sino un fenómeno existencial que refleja la lucha interna del ser humano por encontrar su lugar en el mundo. La angustia, entonces, no es algo que deba ser evitado o negado, sino un elemento inherente a la existencia humana que debe ser comprendido y trascendido. Este entendimiento es crucial para poder realizar lo que Kierkegaard llama el salto hacia la fe. El filósofo enfatiza que, a diferencia de otros estados emocionales o psicológicos, la angustia no tiene una causa concreta o identificable. Mientras que la tristeza o el miedo suelen ser respuestas a situaciones específicas, la angustia es una sensación vaga e indefinida que se origina en la conciencia misma de nuestra libertad y nuestra capacidad de elección. Este vacío existencial que genera la angustia es, sin embargo, lo que impulsa al ser humano a buscar un propósito más grande, un propósito trascendental que solo puede ser encontrado a través de la fe. Kierkegaard introduce el concepto del salto, que es un acto de fe que el individuo realiza para trascender la angustia. El salto hacia la fe es, en este sentido, un acto irracional e inexplicable, algo que no puede ser comprendido ni resuelto por la lógica o la razón humana. En lugar de tratar de entender completamente la angustia, el individuo da un paso más allá de su entendimiento limitado y se entrega a la fe, confiando en que algo más grande que él mismo puede proporcionar sentido y dirección en medio de la incertidumbre. El salto hacia la fe es descrito por Kierkegaard como un acto de absoluta confianza, un abandono total a lo divino. La angustia, que inicialmente parece desestabilizar al individuo, en realidad lo prepara para este acto de entrega, pues lo pone en contacto con su vulnerabilidad, con su necesidad de algo más allá de sí mismo. Este reconocimiento de la propia finitud es lo que abre la puerta para que la fe entre en el corazón del ser humano. Es importante destacar que, según Kierkegaard, este salto no es algo que pueda ser forzado ni programado. No se trata de una decisión consciente de simplemente creer en algo. Más bien, es un proceso que ocurre de manera espontánea, cuando el ser humano finalmente se reconoce incapaz de resolver por sí mismo las preguntas existenciales fundamentales y se entrega a una fuerza superior, confiando plenamente en ella. La fe, en este sentido, se convierte en un acto de libertad, un acto en el que el individuo se abandona a lo que no puede ser controlado ni comprendido. El capítulo también aborda la tensión entre la angustia y la fe. Aunque la angustia es, en muchos sentidos, el preludio del salto hacia la fe, Kierkegaard no la presenta como un estado negativo o dañino. Por el contrario, la angustia es vista como una oportunidad de crecimiento espiritual. A través de la angustia, el individuo se da cuenta de su propia limitación y de su necesidad de algo fuera de sí mismo. Esta comprensión de la finitud humana es lo que lo impulsa a dar el salto hacia la fe, un acto que lo eleva por encima de su angustia y le da un nuevo sentido de dirección. Kierkegaard también reflexiona sobre el carácter paradoxal de la fe. La fe, según él, no es algo que pueda ser explicado o racionalizado, ya que es un acto que trasciende el entendimiento humano. La fe no se basa en evidencias externas ni en pruebas lógicas, es un compromiso absoluto con lo divino que no requiere justificación. Este salto hacia lo irracional, hacia lo inexplicable, es lo que da a la fe su verdadera esencia y su poder transformador. La fe no depende de la razón, sino de la disposición del corazón del individuo a aceptar lo que no puede ser comprendido. El filósofo también menciona que el salto hacia la fe no elimina la angustia, sino que la transforma. La angustia, que en su forma inicial puede ser vista como una sensación de vacío y desesperación, se convierte en un medio a través del cual el individuo se acerca a Dios. La fe no elimina el sufrimiento ni la incertidumbre, pero da un sentido nuevo a estas experiencias. A través de la fe, el individuo encuentra paz en medio de la angustia, sabiendo que, aunque no comprende todo, puede confiar en un orden divino que va más allá de lo que sus ojos pueden ver. Kierkegaard concluye el capítulo señalando que, aunque el salto hacia la fe puede parecer irracional o incluso ilógico, es el único medio por el cual el individuo puede encontrar un sentido verdadero y profundo en su vida. La angustia, en este contexto, se convierte en el trampolín que permite al ser humano dar el salto hacia lo divino, un salto que lo libera de la tiranía de la razón y lo conecta con una verdad más grande y eterna. Capítulo 17.
La angustia como posibilidad de libertad y su relación con el pecado. En este capítulo, Søren Kierkegaard profundiza en la relación entre la angustia, la libertad humana y el pecado. Para el filósofo danés, la angustia no es una sensación que se deba reprimir o eliminar, sino una experiencia que tiene el poder de abrir al ser humano a la verdadera comprensión de su libertad, lo que la convierte en un aspecto central en el proceso de autoentendimiento y crecimiento espiritual. En este sentido, Kierkegaard se distancia de otros pensadores que consideraban la angustia únicamente como una manifestación de sufrimiento negativo. Kierkegaard comienza este capítulo subrayando que la angustia surge en el momento en que el ser humano es consciente de su libertad y su capacidad para elegir. La libertad, según él, es la facultad que nos permite elegir entre diversas posibilidades, pero también es lo que nos confronta con la responsabilidad de nuestras elecciones. La angustia no nace de una decisión concreta, sino de la infinita variedad de caminos que se abren ante nosotros, cada uno con sus propias implicaciones y consecuencias. Esta sensación de no estar atados a una única opción, de ser libres para decidir, genera en el ser humano una profunda inquietud. Es aquí donde la angustia se conecta con la noción de libertad. La conciencia de nuestra capacidad de elegir nos hace responsables de nuestras decisiones. La angustia no surge de la preocupación por lo que ha sucedido, sino por lo que podría suceder, por las infinitas posibilidades que se abren ante nuestra libertad. La angustia, entonces, es una forma de anticipación de todas las elecciones y resultados posibles que podrían derivarse de nuestra acción. Esta comprensión de la libertad es paradójica, pues aunque nos da poder, también nos coloca en una situación de vulnerabilidad y duda existencial. En este punto, Kierkegaard establece una relación entre la angustia y el pecado. La angustia no es simplemente una emoción abstracta, sino que tiene una conexión profunda con el pecado original, entendido como el primer acto de libertad de Adán, quien, al elegir desobedecer a Dios, estableció el principio de la separación entre lo humano y lo divino. Esta caída es, según Kierkegaard, una manifestación de la angustia existencial. Cuando el ser humano actúa, elige y, al hacerlo, se enfrenta con la posibilidad de estar eligiendo algo que lo aleje de Dios. La angustia, entonces, se presenta como el reflejo de la separación del ser humano con la divinidad, y de la disonancia que se genera cuando la libertad humana es ejercida sin tener en cuenta su relación con lo trascendental. El filósofo da un paso más y señala que el pecado, lejos de ser solo una transgresión moral o religiosa, tiene un carácter profundamente existencial. El pecado es el ejercicio de la libertad humana sin una conciencia plena de las implicaciones de dicha libertad. Es el uso de la libertad sin tener en cuenta el propósito divino, lo que lleva al ser humano a cometer actos que lo alejan de su verdadera esencia y lo sumergen en la angustia. A través de la angustia, el ser humano toma conciencia de esta separación, y al mismo tiempo, es confrontado con la necesidad de reconciliarse con el origen divino de su libertad. Kierkegaard destaca que, a pesar de que la angustia se origina en la libertad y la posibilidad del pecado, no es algo negativo en sí misma. Al contrario, la angustia se convierte en el medio por el cual el ser humano puede tomar conciencia de su relación con lo divino y con el pecado. La angustia es, en este sentido, un punto de partida para la autoexploración y el arrepentimiento. Al enfrentarse a su angustia, el ser humano se enfrenta a su propia finitud y limitación, y a través de este reconocimiento, puede dar el salto hacia la fe y la reconciliación con Dios. El pecado, según Kierkegaard, no se debe ver únicamente como una violación de reglas o mandamientos, sino como una manifestación de la libertad mal entendida. El ser humano, al actuar de acuerdo con su libertad sin considerar la voluntad divina, se aleja de la esencia de su ser. La angustia, entonces, se convierte en un recordatorio de que el ser humano es capaz de alejarse de Dios, pero también en una oportunidad para volver a Él. La angustia no solo refleja la separación, sino que invita al individuo a volver a encontrar el camino hacia lo divino, a reconocer su dependencia de Dios y su capacidad para transformar su libertad en un acto de fe. Es crucial entender que la angustia no es una condición permanente. Aunque al principio puede parecer un peso insoportable, al final se convierte en una posibilidad de transformación. Kierkegaard plantea que el ser humano tiene la capacidad de reconocer su angustia, de vivir con ella y de usarla como un medio para alcanzar la reconciliación con lo divino. A través de la angustia, el ser humano puede ver su propio pecado y, al mismo tiempo, vislumbrar la posibilidad de redención y salvación. En este sentido, la angustia es una manifestación de la libertad humana que tiene el potencial de abrir las puertas hacia un mayor entendimiento de sí mismo y de su relación con lo eterno. Kierkegaard concluye este capítulo afirmando que,
Aunque la angustia esté ligada al pecado y la separación, también es el medio por el cual el ser humano puede salir de su desorientación y encontrar el camino hacia la fe. La angustia no debe ser vista como algo que hay que evitar, sino como una oportunidad para entrar en una relación más profunda con Dios y con uno mismo. En este sentido, la angustia se convierte en un paso necesario hacia la verdadera libertad, una libertad que no se basa únicamente en la capacidad de elegir, sino en la elección consciente de volver al principio divino de nuestra existencia. Capítulo 18. La angustia como la expresión de la libertad humana y su relación con la ética existencial. En el capítulo 18 del concepto de la angustia, Søren Kierkegaard da un paso más en su reflexión sobre la angustia, ampliando la conexión entre esta y la libertad humana, pero ahora con una mirada más profunda hacia la ética existencial. Mientras que en los capítulos anteriores ya se había explorado la angustia como el resultado de la libertad humana, en este punto, Kierkegaard ofrece una nueva perspectiva, la angustia como una manifestación de la necesidad ética que surge de la libertad, una necesidad que no es impuesta por el exterior, sino por la propia conciencia interna de la persona. Para Kierkegaard, la libertad humana no es algo neutral ni algo que simplemente se manifieste como una capacidad para elegir entre opciones. La libertad, según él, es un poder profundo y fundamental que implica una carga pesada de responsabilidad. Cuanto más libre es un individuo para elegir, más profundamente se enfrenta a su propia existencia y a las consecuencias de sus elecciones. La angustia, entonces, no solo surge de la infinita posibilidad de elección, sino de la realización interna de que esa libertad nos pone ante el dilema de vivir auténticamente según nuestros valores, o de ceder a la tentación de la falsedad y la evasión. La angustia que nace de la libertad se convierte en la base para la conciencia ética del ser humano. Kierkegaard ve la angustia no solo como una sensación perturbadora o de desasosiego, sino como una poderosa señal del alma humana que indica que está ante una verdad profunda y esencial, su propia capacidad de elección moral. La angustia no es el miedo a una decisión específica, sino el miedo existencial a las múltiples posibilidades que surgen con cada elección. Es la conciencia del ser humano frente a las múltiples rutas que podría seguir y el hecho de que, al elegir, inevitablemente se está definiendo a sí mismo. Este momento de angustia ante la libertad es, para Kierkegaard, un punto crucial en el proceso ético del individuo. El filósofo danés sostiene que la angustia moral, que se activa cuando el ser humano es consciente de su libertad, no debe ser rechazada. A diferencia de la tristeza o la desesperación, que son simplemente respuestas a situaciones que ya han ocurrido, la angustia ética es una experiencia del presente, una especie de anticipación de lo que está por venir en el horizonte de las decisiones futuras. Al estar ante la libertad de escoger, el individuo se enfrenta a un dilema ético. ¿Cómo debe vivir? ¿Qué decisiones tomar para ser fiel a su ser esencial? Para entender esto más profundamente, Kierkegaard explora la relación entre la angustia y la ética existencial. La angustia no solo es la reacción a la libertad humana, sino también el resultado de la conciencia moral que el ser humano tiene de sí mismo. Esta conciencia moral se activa cuando una persona se enfrenta a la necesidad de elegir y de comprometerse de manera genuina con su vida y sus valores. La angustia, entonces, sirve como una advertencia interior, un recordatorio de que nuestras decisiones no son meras elecciones pragmáticas o externas, sino actos existenciales que nos definen como personas auténticas. La ética existencial, que Kierkegaard plantea en este capítulo, se distingue de las formas tradicionales de ética que se centran en normas externas o reglas impuestas. En la ética existencial, el énfasis está en la libertad interior del individuo para tomar decisiones, y esa libertad se enfrenta con la angustia de la responsabilidad. La angustia moral surge precisamente porque el ser humano es consciente de que cada acto tiene consecuencias no solo para el mundo externo, sino para su propia esencia. Elegir no es simplemente seleccionar una opción, es definir quién soy en relación con el mundo, con los demás y con el yo profundo. A lo largo de este capítulo, Kierkegaard también reflexiona sobre el concepto de el yo. El yo es el centro de la libertad humana, pero al mismo tiempo está marcado por una necesidad ética, el deseo de vivir de acuerdo con sus valores más profundos. La angustia no es solo el resultado de la libertad de elegir, sino también el resultado de la imposibilidad de escapar de la carga ética de esas elecciones. Es importante destacar que la angustia no es algo que deba ser evitado o reprimido. En lugar de esto, debe ser entendida como un paso necesario para el crecimiento moral y existencial del individuo. La angustia, al ser confrontada de manera consciente, es el medio por el cual una persona puede ser auténtica y responsable de sus elecciones.
Kierkegaard subraya que la angustia también tiene una dimensión existencial en la que se revela el pecado. No porque la angustia sea un castigo o una consecuencia directa del pecado, sino porque, en la angustia, el ser humano se enfrenta a su condición de ser libre en un mundo marcado por el pecado. La angustia, entonces, actúa como un recordatorio de la existencia del pecado, ya que cada elección se ve influenciada por la posibilidad de actuar fuera de la voluntad de Dios, al optar por caminos que pueden alejarse de lo ético o lo espiritual. La libertad que da lugar a la angustia ética es, según Kierkegaard, lo que permite al individuo tomar responsabilidad por su vida y sus decisiones, pero también lo confronta con el miedo de fallar. La angustia aparece cuando el ser humano se da cuenta de que el futuro está lleno de posibilidades, pero también de potenciales fracasos, y que sus decisiones no solo están ligadas a un acto inmediato, sino que afectan su destino y la manera en que se ve a sí mismo. A través de la angustia, el ser humano también se enfrenta al dilema de la autenticidad. Cada elección refleja una toma de posición frente a la vida, y al ser consciente de las infinitas opciones, el individuo se ve obligado a confrontar la pregunta de qué significa vivir una vida auténtica. Este momento de angustia es el comienzo de un proceso que conduce al individuo a un entendimiento más profundo de su ser y de su relación con la ética existencial. En este capítulo, Kierkegaard establece que la angustia no es algo a lo que se debe escapar. La angustia es, en realidad, el camino hacia la libertad verdadera, la libertad de ser uno mismo, de vivir de acuerdo con la autenticidad interior y de aceptar las implicaciones de nuestras decisiones. La angustia moral es, de alguna manera, el precio que debemos pagar por la libertad de vivir una vida ética y auténtica. Al abrazar la angustia, el ser humano se enfrenta a la verdad sobre sí mismo y sobre su lugar en el mundo, y es en ese enfrentamiento donde encuentra su mayor libertad. Capítulo 19. La angustia y su relación con el destino y la fatalidad. En este capítulo, Søren Kierkegaard sigue profundizando en la angustia, pero en esta ocasión la aborda desde una perspectiva más existencial y vinculada al concepto de destino y fatalidad. Si en capítulos anteriores ya vimos cómo la angustia es una manifestación de la libertad y la responsabilidad humana, ahora Kierkegaard lleva su análisis un paso más allá, conectando la angustia con la idea de lo inevitable, lo que no podemos controlar y cómo esta inevitabilidad puede generar un conflicto interno profundo. La angustia, según Kierkegaard, tiene una relación compleja con el destino. En la concepción popular, el destino suele entenderse como un camino predeterminado, algo inmutable sobre lo que el ser humano no tiene control. El destino, desde esta perspectiva, es una fuerza externa e imparable, que se impone sobre el individuo sin considerar su voluntad o sus deseos. Sin embargo, Kierkegaard subraya que la angustia no es simplemente el producto de enfrentarse a lo que está fuera de nuestro control. Es, más bien, una confrontación con el hecho de que incluso lo inevitable nos afecta de manera tan profunda que se convierte en parte de nuestra experiencia subjetiva de la vida. La angustia ante el destino se diferencia del miedo o la ansiedad en su sentido más común. No se trata de una simple preocupación por lo que podría pasar en el futuro. La angustia relacionada con el destino se origina en la conciencia de que hay cosas en la vida que, por mucho que intentemos evitarlas o cambiar su curso, nos afectan inevitablemente. Esta toma de conciencia sobre la inevitabilidad de ciertos aspectos de la vida, como el sufrimiento, la muerte, las pérdidas, el paso del tiempo, puede resultar profundamente angustiante. La persona se ve atrapada entre su deseo de ser libre y su reconocimiento de que está irremediablemente atada a algo más grande que ella misma. Para Kierkegaard, este enfrentamiento con la inevitabilidad no debe ser visto como una condena, sino como un paso esencial hacia la comprensión más profunda del ser humano. El destino, aunque no puede ser controlado, debe ser aceptado y comprendido, ya que forma parte de la experiencia humana. La angustia ante el destino se convierte, entonces, en una oportunidad para el individuo de hacer frente a su propia finitud, a sus límites, y de, en cierto modo, trascenderlos al enfrentarlos con valentía y aceptación. En lugar de huir de lo inevitable, el ser humano puede encontrar una forma de libertad al asumir su relación con estos aspectos. Kierkegaard introduce, además, una reflexión sobre cómo la angustia también está vinculada con la idea de la fatalidad. En muchas culturas y tradiciones filosóficas, el destino y la fatalidad se entienden como fuerzas que están más allá del control humano, pero también como algo que se experimenta en términos de inevitabilidad. La fatalidad es lo que se presenta como algo destinado a ocurrir, sin importar lo que haga el individuo para evitarlo. Y sin embargo, lo que Kierkegaard destaca aquí es que la angustia surge precisamente cuando el ser humano se enfrenta a lo que no puede evitar, a aquello que va más allá de su capacidad para controlar.
En el caso de la angustia, la fatalidad se experimenta de una manera compleja. Aunque lo inevitable no puede ser cambiado, el ser humano no deja de ser consciente de que está siendo arrastrado por algo mucho mayor que él, algo que no puede escapar, ni evitar. Este tipo de angustia es diferente del miedo, porque no tiene un objeto concreto hacia el cual dirigirlo. El miedo se relaciona con algo específico que está por suceder, pero la angustia ante la fatalidad es más abstracta, se refiere a la vivencia misma de estar sujeto a fuerzas mayores, y al mismo tiempo, se manifiesta como un sentimiento de incapacidad para comprender la totalidad del destino que nos afecta. Para Kierkegaard, la relación entre la angustia, el destino y la fatalidad también implica la aceptación de que el ser humano está marcado por la finitud, por lo limitado de su existencia. Aunque la libertad es uno de los elementos centrales en su filosofía, esta libertad no es absoluta. La libertad humana está limitada por las circunstancias, por las leyes de la naturaleza y, finalmente, por la propia muerte. La angustia aparece precisamente cuando la persona es consciente de que su libertad no es ilimitada. Está consciente de que, por más que intente evitar la fatalidad, existe un punto en el que todas las opciones se reducen a la aceptación de su destino. El gran dilema, entonces, se plantea en cómo el individuo responde a esta angustia existencial. Mientras que la angustia puede ser paralizante para algunos, Kierkegaard sugiere que puede convertirse en una poderosa fuente de autoconocimiento y crecimiento personal para aquellos que logran aceptarla. El ser humano debe enfrentarse al hecho de que no tiene el control absoluto sobre su vida, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de definir su propia actitud frente a ese destino inevitable. La angustia no debe ser vista como un enemigo, sino como un catalizador para la reflexión profunda sobre la naturaleza de la libertad, el destino y la existencia humana. El capítulo también profundiza en la importancia de la autenticidad en este proceso. A pesar de que la angustia ante la fatalidad puede ser desconcertante, Kierkegaard argumenta que el individuo tiene la posibilidad de encontrar sentido y propósito en su vida a través de la reflexión interna y la autenticidad en sus decisiones. La autenticidad no se refiere a actuar sin tener en cuenta el destino o las limitaciones, sino a ser plenamente consciente de la libertad interior del individuo, de cómo esa libertad se enfrenta al destino y de cómo la angustia misma se convierte en una herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento. Al final de este capítulo, Kierkegaard nos invita a reflexionar sobre cómo la angustia ante la fatalidad puede ser tanto una carga como una fuente de liberación. Al reconocer y aceptar lo inevitable, el ser humano tiene la oportunidad de vivir con una mayor intensidad y conciencia. La libertad y la fatalidad no son opuestas, sino complementarias. La verdadera libertad se encuentra en la aceptación y en la capacidad de dar sentido a nuestra existencia, incluso frente a lo que no podemos cambiar. Capítulo 20. La angustia y la redención de la existencia. Hemos recorrido un largo camino en la exploración de la angustia según Kierkegaard. Desde su origen en la libertad hasta su relación con la desesperación y la fe, hemos visto cómo la angustia no es simplemente un malestar psicológico, sino una condición esencial de la existencia humana. En este último capítulo, nos adentramos en la pregunta fundamental: ¿es posible encontrar redención en medio de la angustia? La angustia como fuerza transformadora. Para Kierkegaard, la angustia no es algo que deba eliminarse, sino algo que debe asumirse y comprenderse. La mayoría de las personas huyen de la angustia buscando refugio en distracciones, en sistemas de pensamiento cerrados o en dogmas que les ofrecen una aparente seguridad. Sin embargo, esta huida solo conduce a una vida inauténtica, en la que las decisiones no son realmente propias, sino impuestas desde el exterior. Aceptar la angustia es aceptar la libertad, con todo el vértigo que conlleva. Significa reconocer que no hay respuestas absolutas, que el sentido de nuestra existencia no está predeterminado, sino que debemos construirlo nosotros mismos. La fe como respuesta a la angustia. Kierkegaard plantea que la única manera de enfrentar la angustia de forma auténtica es a través de la fe. Pero no se trata de una fe ciega o impuesta por una autoridad externa, sino de una fe existencial, una decisión consciente de dar sentido a la propia vida a pesar de la incertidumbre. La fe, en este sentido, no es un simple alivio para la angustia, sino un acto de valentía. Implica aceptar que nunca tendremos certezas absolutas, pero que aún así podemos vivir de manera plena y comprometida. Es el salto de fe que nos permite trascender la angustia sin negarla ni reprimirla. La redención de la angustia. En este último capítulo, Kierkegaard nos muestra que la angustia no es un castigo ni un error de la existencia, sino una condición necesaria para la autenticidad. Es el precio de la libertad,
pero también la puerta de entrada a una vida significativa. La redención no se encuentra en la eliminación de la angustia, sino en su transformación. Cuando dejamos de verla como un obstáculo y la aceptamos como parte de nuestra naturaleza, se convierte en una fuente de autoconocimiento y crecimiento. El individuo que enfrenta su angustia con valentía no es aquel que nunca duda o sufre, sino aquel que, a pesar de la incertidumbre, sigue adelante, asumiendo la responsabilidad de su existencia y buscando un propósito propio. Hemos llegado al final de este audiolibro, pero el viaje filosófico nunca termina. Kierkegaard nos ha mostrado que la angustia no es una enemiga, sino una compañera inseparable de la libertad. Nos desafía, nos confronta, pero también nos permite crecer y vivir de manera auténtica. Si este contenido te ha hecho reflexionar, te invito a seguir explorando conmigo el mundo de la filosofía y la literatura. Apoya este canal para que podamos seguir creando más audiolibros que nos ayuden a comprender mejor nuestra existencia. Dale like, suscríbete y comparte este contenido con quienes también buscan respuestas en la filosofía. Juntos, sigamos caminando por los senderos del pensamiento. Nos vemos en el próximo audiolibro.